Bueno, muchachos, entonces lo primero que vamos a ver es qué es un problema de satisfacción de restricciones formalmente, que se llama CSP por sus siglas en inglés. Entonces, un problema de satisfacción de restricciones tiene tres componentes. Unas que son las variables del problema. Se llaman las variables del problema y es un conjunto Y que, por ejemplo, aquí tiene K variables, Y1, Y2 hasta YK. Son las variables del problema. Cada una de esas variables tiene que tener asociado un dominio donde ella toma valores. Entonces, la variable y1 tiene asociado el dominio de 1, donde ella toma valores, la variable y2 de 2, la variable yk, el dominio de k. Estos dominios típicamente pueden ser de números enteros, por ejemplo, del 1 al 10 o un entero, pero también pueden ser números reales o pueden ser otras cosas. O sea, son dominios en donde la variable toma valores. Y lo otro que aparece en un problema de teoría de restricciones, pues son las variables de dominios y las restricciones. Entonces, ¿qué va a ser una restricción? Una restricción, ¿qué es? Una restricción es una restricción que utiliza algunas de estas variables. ¿Qué es una restricción? Es una relación. Entonces, pues una relación es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios, de 1, de 2 hasta de k. Formalmente, eso es una restricción sobre todas estas variables. Entonces, un problema de satisfacción de restricciones son, realmente, ¿cómo se define? Se define con unas variables, entonces aquí se llaman x1 hasta xn, sus dominios de 1 hasta dn y sus restricciones. Entonces, un problema de satisfacción de restricciones consta de las variables y sus dominios, aquí están las variables y sus dominios, y las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Entonces, las restricciones son relaciones entre algunas de estas variables, no tienen que ser entre todas. Entonces, por eso se dice, son restricciones sobre una subsecuencia de x1 hasta xn, que significa que es una restricción, por ejemplo, de x1 con x2, o de x1 con x3, o de x5 con x8, o de x5, x8 y x9, cosas así. Entonces, y ahí puede haber muchas de esas restricciones. Eso es un CSP. Un CSP es un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables que se sabe que tienen sus valores en un conjunto de dominios. Eso es básicamente un CSP. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Ahora, si eso es un problema, ¿por qué eso, qué significa solucionar el problema? Entonces vamos a decir que una tupla de valores de 1 hasta dn, esos son valores de la variable x1 hasta la variable xn, que son valores que tienen que estar en el producto cartesiano de d1 hasta dn, lo cual significa que el valor de 1 minúscula debe ser parte del dominio de 1 mayúscula, la variable x1. El valor de 2 debe ser parte del dominio de 2 de la variable x2 y así sucesivamente hasta que el valor de n debe ser parte del dominio de n de la variable xn. Entonces vamos a decir que una tupla de esas es una solución al problema de satisfacción de restricciones si esa tupla cumple cada una de las restricciones del problema. ¿Qué significa eso? Que si la restricción C, que es una de las restricciones del problema, y esa restricción está sobre las variables x y 1 hasta x y m, o sea, una subsecuencia de variables, entonces los valores de i1 hasta de im respectivos, como tupla, deben satisfacer la restricción C, o sea, deben pertenecer a esa restricción. Eso es formalmente un CSP. Ahorita vamos a ver ejemplos para ejemplificar bien qué es cada una de estas cosas formales que estamos haciendo.